Bienvenidos a esta serie de novelas de misterio narradas, donde el crimen, la inteligencia y la narrativa se unen en relatos clásicos adaptados con voz profunda y sin distracciones. Hoy te invitamos a subir a uno de los trenes más famosos de la literatura. Un trayecto internacional. Un crimen perfecto. Y un detective legendario. Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie. En medio de una tormenta de nieve, un tren se detiene en los Balcanes. Un pasajero ha sido asesinado durante la noche y el culpable no ha podido abandonar el vagón. Hercule Poirot se enfrenta a uno de los casos más complejos y brillantes de su carrera, donde cada testimonio es una pieza de un rompecabezas y cada mentira, una pista. Prepárate para descubrir uno de los finales más sorprendentes del género policial. Capítulo 1. El regreso de Poirot. El expreso de Alejandría descendía lentamente hacia la estación central de Alepo, atravesando el desierto como una serpiente metálica envuelta en polvo y calor. En uno de sus compartimentos, un hombre de baja estatura, bigote perfectamente recortado y traje inmaculadamente planchado, terminaba de desayunar con gesto medido. «Camarero», dijo en perfecto francés, «el café está apenas tibio. La próxima vez, tráigalo más caliente». La puntualidad del café es tan esencial como la verdad en un interrogatorio. El camarero, que ya conocía la fama del huésped, asintió con respeto. Ese hombre, pensó, tenía un aire autoritario que no necesitaba elevar la voz. El hombre en cuestión era el detective belga Hercule Poirot y acababa de finalizar una breve pero exitosa investigación en Siria. Una conspiración dentro del ejército británico, una traición en la sombra, y como siempre, una solución que solo su lógica impecable había podido descifrar. Ahora, regresaba a Europa. Un telegrama urgente desde Londres requería su presencia. Y Poirot, meticuloso como era, había hecho los arreglos para viajar a Estambul, donde abordaría el Orient Express rumbo a Calais. Al llegar a la estación, fue recibido por el director de la línea ferroviaria, Monsieur Bouc, un viejo conocido suyo. Bajo su sombrero de ala ancha y con bigote aún más extravagante que el de Poirot, Bouc estrechó su mano con entusiasmo. «Monsieur Poirot. Qué fortuna encontrarnos aquí. ¿También viaja en el Oriente?» «Oh oui, mon ami. Un telegrama de Londres me reclama. Confío en que el tren esté puntual y tranquilo». Bouc soltó una risa. «Tranquilo. Mon Dieu, no con tantos personajes que lo abordan. Esta noche será interesante, se lo garantizo». La estación de Estambul era un hervidero de equipajes, mozos y pasajeros que hablaban en decenas de idiomas. Poirot, con su maleta pequeña y su bastón de mango de plata, se movía como una isla de orden entre el caos. El Orient Express esperaba en el andén. Sus vagones azules y dorados brillaban bajo el sol, como un monumento al lujo y la elegancia de otra época. Dentro, cada detalle estaba pulido, los pasillos alfombrados, las lámparas de cristal, los asientos de cuero envejecido. Monsieur Bouc ayudó personalmente a Poirot a instalarse en su cabina. «El tren está lleno», explicó. «Una rareza en esta época del año. Gente de toda clase, aristócratas, diplomáticos, una institutriz inglesa, un coronel, incluso una princesa rusa. Una verdadera torre de Babel sobre rieles». Poirot alzó una ceja. «Parece un escenario perfecto para un crimen». Bouc rió, sin saber cuán cerca estaba de la verdad. Poco después, mientras el tren arrancaba con su característico traqueteo, Poirot se acomodó en su cabina. Miró por la ventana. Las luces de Estambul se alejaban lentamente. A partir de ahora, solo habría rieles, niebla y secretos. Pero aún no lo sabía. Aún no imaginaba que, antes de llegar a Yugoslavia, alguien sería asesinado. Y que él sería el único capaz de descubrir la verdad, encerrada en un vagón con 13 posibles culpables y un crimen sin salida.
Capítulo 2. Pasajeros en movimiento. La noche cayó con una lentitud implacable sobre la estepa. Fuera del tren, el viento soplaba con fuerza, levantando pequeñas nubes de nieve que el Orient Express cortaba como una flecha de acero y elegancia. Dentro, en los compartimentos iluminados por lámparas doradas, los pasajeros cenaban, conversaban, o simplemente se sumían en el letargo que solo un tren de largo recorrido puede inducir. Poirot observaba. Como siempre. Con su instinto atento y su bigote perfectamente simétrico, el detective belga se dedicaba a clasificar rostros y comportamientos como si el viaje no fuese una transición, sino una escena. En el vagón comedor, el ambiente era refinado. El servicio de plata brillaba sobre los manteles de lino. El olor del cordero especiado y el vino tinto llenaba el aire. Las conversaciones eran susurros con acento, diplomacia y tensión apenas disimulada. A su izquierda, una mujer joven y pálida comía sola. Tenía los ojos grises, la postura recta y llevaba un abrigo inglés de corte modesto. Se llamaba Mary Davenham y Poirot la había visto por primera vez en Alepo, hablando con un militar. Su acento era el de una institutriz de buena formación, pero su expresión, demasiado controlada. A la derecha, un hombre de uniforme británico tomaba vino con gesto meditativo. Era el coronel Arbuthnot, de mandíbula rígida y educación impecable. Había viajado con Mary desde Bagdad, aunque ambos afirmaban no conocerse. Más allá, una figura imponente se destacaba entre los demás, una mujer de edad avanzada, cubierta de joyas llamativas y con una voz que no conocía el susurro. Era la señora Hubbard, una americana que hablaba con entusiasmo incesante sobre su hija, su yerno y los peligros del extranjero. Nadie la escuchaba. Pero nadie podía evitar oírla. En el centro del vagón, un hombre de mediana edad cenaba con elegancia forzada. Llevaba traje de 3 piezas, corbata carmesí y gemelos de oro. Su rostro, anguloso, tenía una expresión tensa. Se llamaba Ratchet. Poirot ya lo había notado, un hombre que intenta parecer más respetable de lo que realmente es. Y que, por dentro, está lleno de oscuridad. Durante la cena, Ratchet se levantó de su mesa y se acercó a Poirot con paso calculado. Monsieur Poirot, ¿verdad? A sus órdenes, respondió el belga, sin entusiasmo. Me han dicho que es usted un gran detective. Necesito sus servicios. Poirot arqueó una ceja. ¿Aquí? ¿En el tren? Sí. He recibido amenazas. Quiero protección. Estoy dispuesto a pagar lo que sea. Poirot lo miró fijamente durante unos segundos. Luego respondió con suavidad, lo siento, monsieur. No acepto su caso. Ratchet palideció ligeramente. ¿Por qué no? Poirot se inclinó, su voz apenas un susurro. Porque no me gusta su cara. Y volvió a su asiento. La tensión no disminuyó. Esa noche, Poirot durmió en el compartimento más pequeño que había ocupado en años. Entre ronquidos lejanos, crujidos del tren y la sensación persistente de que algo no estaba bien, se sumió en un sueño ligero. A las 0:37, se despertó sobresaltado. Oyó pasos en el pasillo. Una voz. Un golpe seco. Luego, el sonido de la cadena del inodoro en el compartimento contiguo. Silencio. Poirot se incorporó. Algo lo perturbaba. No sabía qué, pero lo sentía en los huesos. Se volvió a acostar. Y pensó, el crimen ya se ha cometido. Capítulo 3. Un cuerpo en la nieve. A la mañana siguiente, el tren seguía detenido. Durante la noche, una tormenta había cubierto la vía de nieve, aislando por completo al Orient Express en medio del paisaje volcánico. El viento aún silbaba entre los vagones, y la locomotora estaba inmóvil, como si una fuerza mayor la hubiera obligado a detenerse. Poirot despertó temprano.
El silencio fuera del tren no era natural. Se levantó, se aseó con meticulosidad y salió al pasillo, donde encontró a Monsieur Bourke, el director del tren, hablando con el conductor. «Malas noticias», dijo Bourke al verlo. «Estamos atrapados. Hasta que despejen las vías, no podremos avanzar. Podría tardar días». «C'est la viernes», respondió Poirot, encogiéndose de hombros. «Al menos tenemos buena compañía, ¿no?» Bourke rió con nerviosismo. «No estoy tan seguro». Fue entonces cuando un joven camarero se acercó, pálido como la nieve que cubría los rieles. «Monsieur Bourke, hay un problema». «¿En el compartimento 1 del coche de Estambul? ¿Qué problema?» «El pasajero está muerto». Bourke y Poirot se miraron. Corrieron por el pasillo, seguidos por el camarero. El compartimento era el de Samuel Ratchet. La puerta estaba cerrada por dentro. Tuvieron que forzarla. Y allí lo encontraron. Ratchet yacía en la cama, cubierto hasta el pecho por la manta. Su rostro estaba lívido, congelado. Pero lo más impactante eran las puñaladas, una docena, dispersas en pecho, costado y espalda. Algunas superficiales. Otras profundas. 8 parecían letales. La ventana estaba abierta. Entraba aire helado y copos de nieve. Bajo la cama, algunas astillas de madera. En la mesita, un reloj roto marcaba las 1:15. Poirot examinó la escena sin tocar nada. Cerrado por dentro. Ventana abierta. 12 puñaladas, todas distintas. Esto no es un crimen impulsivo. Es un mensaje. Monsieur Bourke jadeó. Mon Dieu. ¿Y el asesino? Poirot alzó una ceja. Sigue en el tren. La investigación comenzó de inmediato. Poirot solicitó que nadie abandonara su compartimento sin permiso. Él mismo interrogaría a cada pasajero. Uno a uno. En orden. Antes de eso, examinó las pertenencias de la víctima. El maletín estaba cerrado con llave. La cartera no había sido robada. La habitación estaba perfectamente ordenada, demasiado ordenada. Encontraron un encendedor dorado, un billete de tren con fecha alterada y un pañuelo de mujer con la letra H bordada. Poirot cruzó los brazos. El asesino quiso aparentar desorden, pero no sabe fingir el caos. Este crimen es personal. No fue por dinero. Monsieur Bourke asintió con gravedad. ¿Y si fue uno de los empleados? Poirot negó con la cabeza. No. Este crimen fue cometido con emoción. Pero también con cálculo. El asesino, o asesinos, sabían exactamente qué hacían. ¿Y qué hacemos ahora? Poirot enderezó el cuello de su abrigo, como si se preparara para una tormenta más peligrosa que la del exterior. Ahora, mon ami, buscamos la verdad. Y así comenzó el desfile de rostros, acentos, secretos y mentiras. El Orient Express ya no era un tren. Era un escenario. Y Poirot, su único espectador lúcido. Capítulo 4. Interrogatorios en marcha. Monsieur Bourke y el doctor Constantine, médico de a bordo, acompañaron a Poirot a la sala de comedor, que fue convertida provisionalmente en sala de interrogatorios. El café se servía en silencio. Afuera, la nieve seguía cayendo con obstinación. Dentro, el tiempo se medía en miradas y silencios. El primero en ser interrogado fue el conductor del coche. ¿Oyó algo durante la noche? Alrededor de la 1, Monsieur, creí oír una voz gritando. Fui al compartimento del señor Ratchet, pero alguien contestó, nada. Me equivoqué. La voz era extraña, como disfrazada. Poirot hizo una nota mental. A la 1:15, el reloj de Ratchet se había roto. ¿Coincidencia?
El segundo fue el camarero Pierre Michel. ¿Quién más tenía acceso al vagón? Nadie, monsieur. Las puertas estaban cerradas por dentro. Nadie pudo entrar sin ser visto. ¿Y la ventana? La encontré abierta. Pero las huellas en la nieve no indicaban entrada ni salida. Era una distracción, estoy seguro. Poirot asintió. El tercer interrogado fue el secretario del señor Ratchet, Mr. McQueen. Era un hombre joven, nervioso, con gafas. Al entrar, se sentó y se frotó las manos. ¿Sabía usted algo sobre amenazas a su jefe? Sí. Recibió varias cartas anónimas en los últimos días. Decían que pagaría por lo que había hecho. Pero no me explicó el motivo. Poirot lo miró fijamente. ¿Quién era realmente su jefe? McQueen dudó. No era Ratchet. Su verdadero nombre era Cassetti. Monsieur Bourke se sobresaltó. Cassetti. ¿El asesino del caso Armstrong? Poirot cerró los ojos lentamente. Ahora todo encaja. El caso Armstrong había sacudido América años atrás. Una niña, Tessie Armstrong, fue secuestrada y asesinada. El culpable, un hombre llamado Cassetti, había sido absuelto por falta de pruebas y huyó del país. Poco después, la madre de la niña murió de pena. El padre se suicidó. Una criada fue acusada injustamente y también se quitó la vida. Un caso de tragedia en cadena. Y ahora, Cassetti estaba muerto. McQueen habló con firmeza. Yo odiaba a Cassetti. Tessie Armstrong era hija de una amiga de mi madre. No lo habría matado, pero no siento pena por él. Poirot lo observó en silencio. El siguiente fue el valet del difunto, Edward Henry Masterman. Era un inglés de porte digno, modesto, con voz apagada. Yo sabía quién era en realidad. Me lo confesó. Pero no me incumbía. ¿Le agradaba? No, monsieur. Pero no soy quien para juzgar. ¿Dónde estaba usted a la 1 de la madrugada? Con dolor de muelas, en mi litera. Poirot lo despidió con cortesía. Luego fue el turno de la señorita Mary Debenham. Ella entró erguida, con los ojos muy claros, fríos. ¿Conocía al señor Ratchet? No. Solo lo vi en el tren. ¿Oyó algo durante la noche? Nada. ¿Dónde estaba a la 1? Dormida. Poirot sonrió. ¿Está segura? Ella lo miró con frialdad. Por supuesto. Poirot anotó algo en su libreta. Había tensión en aquella mujer. Demasiada. Y demasiado control. El coronel Arbuthnot fue interrogado después. ¿Conocía usted a la señorita Debenham antes del viaje? El militar dudó un segundo. La conocí en el tren. Poirot lo observó en silencio. Le recuerdo que las mentiras tienen piernas cortas. Arbuthnot apretó la mandíbula. No he cometido ningún crimen. Poirot inclinó la cabeza. Eso aún está por verse. Después pasó la señora Hubbard. Habló sin cesar. Yo lo sabía. Le dije al camarero que alguien estuvo en mi compartimento. Estoy segura. Oí pasos. Y alguien dejó una bufanda de hombre. Poirot escuchó con paciencia. Luego la despidió con un gesto. Siguieron la princesa Dragomirov, altiva y seca, y su doncella Hildegard Schmidt. También Greta Olson, institutriz sueca, que lloró durante todo el interrogatorio, y Antonio Foscarelli, vendedor italiano, exuberante y nervioso. Después, el conde y la condesa Andreni. El conde era protector, casi hostil. La condesa, silenciosa, con unos ojos tristes. Poirot observó un detalle: la letra H bordada en su pañuelo, era la misma que la del pañuelo hallado en la escena del crimen.
Pero lo más desconcertante fue lo que Poirot comprendió después. Cada uno de los pasajeros había mentido en algún detalle. Y todos parecían tener algo en común con la familia Armstrong. Poirot se retiró a su camarote, en silencio. Se sentó. Y murmuró: 13 pasajeros. Una víctima. Un crimen, demasiado perfecto. Capítulo 5. Ecos del pasado. La nieve persistía fuera del tren, pero dentro el ambiente comenzaba a calentarse. No por el carbón ni por las mantas, sino por la tensión. La investigación de Poirot ya no era una simple rutina de preguntas. Se había convertido en una disección de identidades. Esa tarde, Poirot se reunió con Monsieur Bourke y el Dr. Constantine en el vagón-restaurante, ahora convertido en sala de análisis. Messieurs, dijo con voz calma, lo que tenemos entre manos no es un crimen normal. Es una ejecución, con firma emocional. Bourke lo miró perplejo. ¿Qué quiere decir? Poirot se levantó, caminó alrededor de la mesa y se detuvo frente a la ventana empañada. Cassetti, alias Ratchet, fue el asesino de Daisy Armstrong. Nunca pagó por su crimen. Pero alguien, o varios, decidieron saldar esa deuda, aquí, en este tren. El doctor Constantine frunció el ceño. ¿Está insinuando que todos los pasajeros están relacionados con la familia Armstrong? Poirot asintió. No todos. Pero muchos, sí. Monsieur Bourke se levantó de golpe. Eso es imposible. Poirot sonrió. No, mon ami. Es demasiado posible. Sacó una hoja y comenzó a enumerar. La princesa Dragomirov era amiga íntima de Linda Arden, madre de Sonia Armstrong. Grada Olsen fue la niñera de Daisy. Hildegard Schmidt, la doncella, trabajó en la casa de los Armstrong. Antonio Foscarelli fue el chofer. Masterman, el ballet, era el ayuda de cámara del coronel Armstrong. La señorita de Benham era la institutriz. McQueen tenía vínculos personales con la familia por su madre. El coronel Arbuthnot fue amigo del coronel Armstrong en la India. Y la señora Hubbard es Linda Arden, actriz retirada. Madre de Sonia Armstrong. Hubo un silencio denso. El doctor Constantine murmuró: ¿entonces, todos? No todos, dijo Poirot. El conde Andreni intentó proteger a su esposa, que en realidad es Helena Goldenberg, hermana menor de Sonia Armstrong. Cambiaron el nombre para ocultar su identidad. Monsieur Bourke se dejó caer en la silla. Entonces, esto fue planeado. Poirot asintió. Planeado con precisión. Cada uno tenía un motivo. Cada uno participó en el asesinato. 12 puñaladas. 12 personas. Una justicia repartida. ¿Y por qué nadie habló? Porque todos acordaron guardar silencio. No lo hicieron por odio. Lo hicieron por amor. Por Daisy. Por justicia. Por reparación. El doctor Constantine se cruzó de brazos. ¿Y ahora qué? ¿Llamamos a la policía? ¿Los acusamos a todos? Poirot bajó la vista. Hay dos versiones que podemos ofrecer a las autoridades. Se giró hacia ellos. La primera, un asesino se infiltró en el tren, disfrazado. Cometió el crimen. Escapó. Todos los pasajeros son inocentes. ¿Y la segunda? Preguntó Bourke, aunque ya lo sabía. La segunda es la verdad. El silencio reinó. Luego Bourke habló, en voz baja. Ofrezcamos la primera. Poirot asintió lentamente. Oui. Esa noche, se reunió con todos los pasajeros en el vagón comedor. Nadie habló. Nadie discutió. Todos sabían que habían sido descubiertos. Y todos sabían que Poirot los había comprendido. Hay crímenes
dijo el detective, que se cometen por odio. Otros, por codicia. Este, fue cometido por amor. Se hizo el silencio. Y luego, uno a uno, bajaron la mirada. No hubo detenciones. No hubo esposas. Solo un tren que, 2 días después, reanudó su marcha por las vías liberadas, llevando consigo un crimen perfecto y una justicia que no necesitó tribunal. Capítulo 6. El rompecabezas de la verdad. La locomotora seguía inmóvil bajo la nieve. El Orient Express, ese símbolo de lujo, cultura y distinción, parecía ahora un ataúd de hierro que albergaba un secreto demasiado perfecto para ser descubierto. En su camarote, Hércules Poirot se sentó con una taza de chocolate caliente, el único capricho que se permitía cuando necesitaba pensar a fondo, y abrió su libreta de cuero. Había enumerado los nombres de cada pasajero, sus declaraciones, contradicciones y vínculos con la tragedia Armstrong. Una línea recta, limpia, lógica. Pero lo que tenía entre manos no era un caso ordinario. Era un acto de justicia orquestado por 12 personas, ejecutado con precisión quirúrgica y defendido con un pacto de silencio más fuerte que cualquier evidencia física. Sin embargo, las piezas encajaban. 12 personas, 12 puñaladas. Como un jurado. Y el tren, murmuró, fue el tribunal. Volvió a leer sus anotaciones. El pañuelo bordado con una H. Pertenecía a Helena Goldenberg, la hermana menor de Sonia Armstrong, ahora convertida en condesa Andreni. Ella no cometió el asesinato, pero fue parte del encubrimiento. La carta rasgada encontrada en la basura. Fragmentos que mencionaban el apellido Armstrong. Un descuido, o una advertencia. El uniforme del conductor hallado en el armario del vagón. Una distracción. La voz disfrazada a la 1 de la madrugada. Una actuación. Tal vez de la señora Hubbard, actriz de renombre. O tal vez de otro de los pasajeros, en un juego de turnos perfectamente cronometrado. Poirot cerró los ojos. Visualizó el vagón. Cada compartimento. Cada puerta cerrada. Cada paso cronometrado en la madrugada helada. Sabía que el crimen no se había cometido con furia. Ni con urgencia. Había sido deliberado, compartido, decidido. Y, en cierto modo, justo. Porque la justicia legal había fallado cuando Cassetti fue absuelto. Y entonces 12 corazones rotos decidieron corregirlo. Poirot, que siempre había sido un amante de la verdad y de la ley, se encontró por primera vez ante un dilema moral profundo. ¿Qué pesa más? ¿La ley o la justicia? Se sirvió más chocolate y continuó escribiendo. No con el fin de acusar, sino de comprender. Porque a veces, el deber de quien ve la verdad no es condenar, sino dejar que la verdad descanse. Esa noche, escribió 2 informes. Uno oficial. Y otro, que guardó en su maletín. Por si alguna vez, alguien necesitaba saber lo que de verdad ocurrió en aquel tren. Capítulo 7. Las máscaras caen. El tercer día de inmovilidad en la nieve trajo consigo un silencio distinto. No era el silencio de la tormenta, sino el de las consecuencias. Poirot recorrió el vagón pasillo a pasillo, observando rostros que ya no fingían tan bien. La culpa había desordenado los gestos. Los ojos bajaban con más frecuencia. El aire ya no era de defensa, sino de resignación. El detective decidió no acusar aún. No lo necesitaba. Las confesiones llegarían solas. En el vagón fumador, encontró a McQueen, el secretario. Usted no empuñó el cuchillo, dijo Poirot. Pero sabía lo que se haría. McQueen lo miró fijamente. No podía negarme. La pequeña Daisy era la hija de una amiga muy querida de mi madre. Cuando supe quién era Rachet, no tuve opción. Y sin embargo, dijo Poirot,
No le corresponde a ningún hombre decidir quién vive o muere. No, dijo McQueen. Pero a veces la vida te arrincona. Como lo hizo con todos nosotros. Poirot no respondió. Pasó al siguiente compartimento. Greta Olson lloraba discretamente, secándose los ojos con un pañuelo. Yo la cuidaba, a la pequeña Daisy. Era tan buena, tan alegre, susurró. Cuando desapareció, sentí que había fallado. Participar fue lo más difícil de mi vida. ¿Y aún así lo hizo? Sí. Por ella. Poirot siguió caminando. Foscarelli, el italiano, no lloraba. Mantenía una postura firme, pero sus palabras eran otras. La señora Armstrong era una dama. La mejor persona para la que he trabajado. Cuando murió, pensé en dejar todo. Pero cuando me ofrecieron participar, acepté. ¿Con entusiasmo? Con dolor, corrigió. Pero sí. Lo hice. Poirot entró luego en el compartimento de Mary Davenham. Ella lo miró con calma. No me obligue a decirlo, dijo. No necesito oírlo. Solo quiero entender. Lo hace, monsieur. Usted comprende más de lo que nadie quiere admitir. Poirot se sentó frente a ella. ¿Y por qué tanto control? Porque no puedo permitirme caer. Lo hice por la niña. Como todos. Poirot asintió en silencio. En el siguiente compartimento, la señora Hubbard, o mejor dicho, Linda Arden, lo esperaba. Tenía el rostro sereno, aunque las ojeras marcaban noches de insomnio. ¿Quiere oír mi confesión? No soy un sacerdote, dijo Poirot. Lo sé. Pero es usted la conciencia de este tren. Ella suspiró. Era mi nieta. Daisy. La sangre de mi sangre. Cuando supe que ese asesino viajaba con nosotros, no lo dudé. ¿Fue idea suya? Sí. Reuní a todos. Cada uno tenía una herida abierta. Quise hacer justicia. Y sí, yo clavé una de las cuchilladas. Poirot cerró los ojos. 12 personas. 12 golpes. ¿Sabía que eso tiene una simbología? Lo sé. Como un jurado. Como un juicio fuera del tribunal. Ella lo miró con ternura. A veces, Monsieur Poirot, el tribunal no llega. Y alguien tiene que hablar por los muertos. En el último compartimento, el coronel Arbuthnot esperaba en silencio. Poirot no le preguntó nada. El militar dijo, no me arrepiento. Poirot se inclinó ligeramente. Yo tampoco lo condeno. Y se marchó. Esa noche, el detective no escribió en su libreta. Solo observó la nieve desde la ventana. Ya no era un obstáculo. Era un manto de silencio que cubría la verdad. Capítulo 8. La última verdad. El vagón-restaurante fue reacondicionado una vez más. Esta vez no para servir comida ni interrogatorios discretos, sino para el juicio final. Poirot pidió que todos los pasajeros se reunieran allí. Entraron uno por uno. Nadie habló. Nadie se sentó hasta que él lo indicó. En la cabecera de la mesa, con su bigote impecable y sus ojos oscuros brillando bajo la lámpara, Poirot esperó el silencio absoluto antes de empezar. Mesdames et messieurs, gracias por venir. Hoy, les expondré las dos únicas soluciones posibles al asesinato del señor Ratchet, también conocido como Cassetti. Todos lo miraban fijamente. Algunos con miedo. Otros con calma resignada. La primera, dijo Poirot, es la solución lógica. Se levantó, caminó hacia la ventana y luego se volvió. Un asesino se disfrazó de empleado del tren. Ingresó al vagón durante la noche. Cometió el crimen. Abrió la ventana para despistar. Escapó antes de que la tormenta cerrara el paso.
No dejó rastro. Monsieur Bogue frunció el ceño. Algunos pasajeros intercambiaron miradas de confusión. Poirot alzó una mano. No es una solución real. Solo una historia que encajaría, si ignoramos la evidencia. Pero yo no ignoro nada. Se acercó al centro de la sala. La segunda solución, la verdadera, es esta: el asesinato fue cometido por todos ustedes. Cada uno con una razón. Cada uno con una puñalada. 12 personas. 12 golpes. Como un jurado. Los murmullos se apagaron de inmediato. Poirot los miró uno por uno. La señora Hubbard. Linda Arden, actriz de renombre y madre de Sonia Armstrong. La princesa Dragomirov, amiga íntima de la familia. Greta Olson, la niñera. Mary Davenham, institutriz. El coronel Arbuthnot, amigo personal del coronel Armstrong. Antonio Foscarelli, el chofer. Hildegard Smith, doncella. Masterman, valet del coronel. McQueen, hijo de una amiga íntima de la familia. El conde y la condesa Andreni. Elena, hermana de Sonia. Y el 12º. Pierre Michel, cuyo hija fue la criada acusada injustamente que se quitó la vida. Se hizo el silencio más denso que se había sentido desde el crimen. Poirot continuó: todos ustedes cargaban una herida abierta. Cassetti destruyó una familia, una casa, una infancia, y una fe. Y ustedes decidieron responder. No como criminales, sino como vengadores. Vera, la camarera del tren, entró para dejar una bandeja de café. Sus pasos resonaron como campanas en un templo. Poirot la despidió con un gesto amable y volvió a mirar a sus oyentes. Tengo ante mí a 12 personas que, ante la ausencia de justicia, crearon la suya propia. Y ahora, tengo 2 informes listos. Se acercó a la mesa. Sacó 2 sobres. Uno, para la policía yugoslava, contiene la primera versión. Un asesino desconocido. El otro, la verdad. Todos contuvieron la respiración. Poirot colocó el primero sobre la mesa. Yo no soy la ley. Soy un buscador de la verdad. Hoy, dejo que la ley duerma. Cerró el segundo sobre. Lo guardó en su chaqueta. Cuando lleguemos a la siguiente estación, dijo señalando el primero, será entregado. Nadie habló. Solo Linda Arden se levantó. Se acercó a Poirot. Le ofreció la mano. Gracias. Poirot se inclinó levemente. No lo hice por ustedes. Entonces, lo hice por ella. Y se giró hacia la ventana, donde la nieve comenzaba a derretirse y el sol dibujaba una línea dorada sobre los rieles. Capítulo 9. Ecos que no se apagan. El tren se puso en marcha con un silbido débil, como si, tras la gran revelación, también él necesitara reiniciar su trayecto. La nieve comenzaba a fundirse en la ladera. La locomotora avanzaba lentamente, como si cada vagón llevara el peso de lo que había ocurrido. En sus compartimentos, los pasajeros no celebraban la absolución implícita. No había alegría. Ni alivio. Había una melancolía compartida. Como si el crimen, aunque justificado, hubiera robado algo más que la vida de un asesino, había alterado su sentido del tiempo, de la culpa, del bien y del mal. Poirot, encerrado en su camarote, no escribía. Miraba por la ventana con los brazos cruzados, el ceño fruncido. Aunque su lógica había triunfado, su alma aún debatía. Linda Arden pidió verlo. Él la recibió. ¿Se arrepiente?, le preguntó ella con voz grave. No, respondió él. Pero tampoco aplaudo. Ella asintió. No esperaba que lo hiciera. Usted fue actriz. Conoce el poder del drama.
Y lo que ocurrió aquí fue una tragedia griega. Ella sonrió con tristeza. Y como en toda tragedia, todos sabíamos el final. Pero igual lo representamos. Poirot hizo una pausa. ¿Volvería a hacerlo? Ella lo pensó. Por Daisy, sí. Por mí, ya no lo sé. Al día siguiente, Rara Olsen caminó sola por el pasillo. Llevaba una pequeña cruz de madera en las manos. Al pasar junto al compartimento de Poirot, se detuvo. Monsieur, dijo con timidez. No soy buena mintiendo. Ya lo noté, respondió él, amable. ¿Cree que Dios me perdonará? Poirot no contestó de inmediato. Dios perdona muchas cosas. Yo, en cambio, solo comprendo. Y lo que usted hizo, fue por amor. Ella asintió y se marchó. La condesa Andreni permanecía encerrada en su compartimento. Su esposo, siempre a su lado, no dejó que nadie más la viera. Pero cuando Poirot pasó cerca, la puerta se entreabrió. Y desde dentro, una voz temblorosa dijo, «Merci, Monsieur Poirot». Fue todo. Nada más. Ningún testimonio, ninguna declaración. Solo gratitud silenciosa desde un dolor antiguo. En el vagón comedor, Mary Davenham y el coronel Arbuthnot estaban sentados frente a frente. No hablaban. Pero sus miradas estaban limpias. Algo se había liberado en ellos, aunque no sabían qué hacer con esa libertad. La princesa Dragomirov jugaba al ajedrez sola. Una reina blanca giraba entre sus dedos. Al ver pasar a Poirot, lo saludó con la cabeza. «Ha sido usted justo», dijo sin que él lo pidiera. «Eso lo hace peligroso». Él no respondió. Ella sonrió. Y siguió jugando. Poirot encontró a McQueen en la plataforma del coche fumador. Miraba el paisaje que ahora empezaba a mostrar señales de civilización. ¿Lo entregará?, preguntó. Poirot negó con la cabeza. No está en mis manos. Eso es lo peor. Que sí lo está. Entonces elijo no hacerlo, dijo Poirot. Y McQueen, por primera vez en días, sonrió. Al anochecer, mientras los camareros preparaban la última cena antes de llegar a Belgrado, Poirot encontró a Monsieur Bourke, solo, sirviéndose un coñac. ¿Todo listo para la entrega del informe?, preguntó Bourke. Poirot sacó un sobre de su chaqueta. Aquí tiene. El informe oficial. Bourke lo miró sin abrirlo. No quiero leerlo. Poirot sonrió. Entonces no lo haga. Al día siguiente, cuando el tren se detuvo, la policía local abordó. Monsieur Bourke entregó el sobre sin ceremonia. Los agentes lo sellaron y lo guardaron. Y nunca supieron que contenía una mentira aceptada por 12 corazones. Capítulo 10. El silencio del justiciero. El tren llegó a su destino sin más incidentes. Belgrado amanecía con una pálida claridad invernal. El vapor se alzaba desde la locomotora mientras mozos cargaban equipajes, viajeros descendían con paso lento y oficiales uniformados esperaban junto a los vagones. El Orient Express se había transformado en otro tren. El que salió de Estambul era una ilusión de rutina y confort. El que llegó a Belgrado traía consigo un secreto. Poirot bajó el último, con paso firme, sombrero recto y mirada serena. Sus zapatos estaban impecables, como siempre. Pero sus pensamientos eran un torbellino. En el andén, se despidió de Monsieur Bourke con un apretón de manos más firme de lo habitual. «Gracias por confiar en mi criterio», dijo Poirot. «Siempre lo hago, mon ami. Aunque a veces me asusta lo que decide». Poirot sonrió levemente. «A mí también». Los pasajeros descendieron con discreción. Mary Debenham y el coronel Arbuthnot caminaron juntos, en silencio, sin tocarse. Pero había en sus pasos una complicidad que no existía antes.
Foscarelli ayudó a Hildegard Schmidt con su equipaje, sin palabras. La princesa Dragomirov fue escoltada con respeto por los agentes, pero nadie la interrogó. Su presencia bastaba para disuadir preguntas. La señora Hubbard, nuevamente Linda Arden, descendió última entre los pasajeros. No llevaba maquillaje. No interpretaba ningún papel. Se detuvo un instante junto a Poirot. ¿Sabe? Pensé que me sentiría satisfecha. ¿Y no lo está? Ella negó con la cabeza. Lo que se pierde, no se recupera. Ni siquiera con justicia. Poirot se inclinó. Entonces hemos hecho justicia, pero no redención. Exacto. Ella se alejó. Poirot la observó hasta que desapareció entre la multitud. Más tarde, en el vagón solitario de primera clase que lo llevaría hasta Londres, Poirot se sentó solo junto a la ventana. Sacó su cuaderno. Releyó su informe verdadero. Volvió a guardarlo. El tren arrancó. Mientras el paisaje pasaba como un río blanco, Poirot pensó en Daisy Armstrong, en los rostros de quienes la habían amado, y en el rostro frío de Cassetti. La justicia, en este caso, no llevaba toga ni martillo. Llevaba silencio. Y el silencio, comprendió Poirot, también es un veredicto. El tren continuó su marcha. Y Hércules Poirot, el hombre que siempre encontraba la verdad, aprendió ese día que la verdad, también puede ser una carga. Pero una carga que, si se lleva con honor, no destruye. Solo enseña. Gracias por acompañarnos en esta narración completa de Asesinato en el Orient Express, una historia inolvidable donde la verdad no solo se descubre, también se decide. Si te ha gustado, dale like, comparte este video y suscríbete al canal. Aquí continuamos explorando los mejores relatos de misterio narrados en español, con calidad, respeto al autor y una voz que te acompaña. Nos vemos en el próximo crimen. O tal vez, en su solución.